¿Os habéis dado cuenta de que hay medicamentos que se han descubierto y no han llegado a los pacientes? ¿Quién decide cuáles se venden y cuáles no? ¿Por qué algunos son tan caros? ¿Por qué nos dicen que se ha descubierto la cura contra el cáncer y sin embargo sigue habiendo enfermos? Realmente, para responder estas preguntas, necesitamos conocer todo el proceso que va del descubrimiento de un fármaco prometedor hasta que llega a las farmacias. Todo empieza con la investigación básica. Hay muchos científicos dedicados a descubrir cómo funciona el mundo. Concretamente, en el campo de la medicina, es muy importante conocer cómo funciona nuestro cuerpo cuando enfermamos. A partir de este conocimiento se van descubriendo las causas de las enfermedades y con ello se producen los medicamentos potencialmente eficaces para su tratamiento. Todo lo aprendido con la investigación básica se traslada a la investigación aplicada o translacional. Es en este punto en el que se pone a prueba si los productos obtenidos en tubos de ensayo pueden ser válidos para curar personas. ¿Pero esto lo hacen los científicos en el laboratorio? Sí, estas dos fases las llevamos a cabo los científicos y por eso es tan importante invertir en investigación. No entiendo entonces cómo hacéis para que lo que preparáis en el laboratorio se convierta en un medicamento de verdad. Acabamos de empezar el camino para llegar a ese punto. Aún los investigadores necesitan comprobar que ese futuro medicamento se puede utilizar en humanos, no sin antes comprobarlo en animales. ¿Es necesario de verdad el uso de animales? Me dan mucha pena, tan pequeños, en jaulas. A mí también me da mucha pena, pero es en este momento cuando por primera vez estudiamos cómo actuaría el fármaco dentro del cuerpo y hacemos una estimación de si sería seguro para los humanos. Esto implica saber a qué órganos va, qué dosis es la más adecuada, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis y cómo se eliminan los desechos del medicamento. Lo que me estás diciendo es que sin el uso de animales para probar el medicamento en esta fase mataríamos muchos humanos. Muy a nuestro pesar sí, pero para poder trabajar con animales hay que cumplir una legislación muy estricta que antepone la vida del animal a los resultados de tu estudio. Entonces, este medicamento que ya hemos visto que funciona en animales, ¿nos lo podemos tomar los humanos? No, es necesario hacer un ensayo clínico en humanos y aquí es donde entra en juego la industria farmacéutica, que es la que, viendo los resultados obtenidos, decide si invierte dinero para probar la eficacia de este medicamento en potencia y desarrollar la tecnología necesaria para producirlo a gran escala. Además, hay muchas farmacéuticas que tienen departamentos de investigación propio y también hay universidades y centros de investigación que realizan ensayos clínicos a pequeña escala, siempre cumpliendo con la legislación. Un ensayo clínico es el proceso en el que se estudia si el producto es seguro, eficaz y mejor que lo que se está tomando los pacientes en ese momento. Este consta de 4 fases. La fase 1 es la de seguridad y se comprueba si el medicamento es seguro, es decir, que no daña ningún órgano y se comprueba cuál es la dosis máxima que se puede tomar sin que sea perjudicial. Por eso en esta fase participan alrededor de 100 voluntarios sanos. O sea que cualquier persona puede participar en esta fase. ¿Cómo te apuntas? En teoría cualquier persona sana podría participar, pero siempre hay requisitos dependiendo del tipo de medicamento que se esté ensayando. Para poder participar tienes que buscar los anuncios de ensayos clínicos en universidades, centros de investigación u hospitales y ponerte en contacto con ellos. ¿Y si el medicamento te produce efectos perjudiciales? Cuando te sometes a un ensayo clínico estás asumiendo este riesgo, no existe el riesgo cero. Firmas un consentimiento informado, que es como un contrato donde aceptas las consecuencias. ¿Y te pagan? Sí, pero se intenta que este no sea el motivo por el que participes, se pretende que sea un gesto altruista. Una vez superada la fase 1, se pasa a la fase 2, donde se evalúa la eficacia del tratamiento en un número reducido de personas enfermas, alrededor de 200. Aquí se demuestra si el medicamento tiene el efecto deseado sin perder de vista que sea seguro, esta vez en pacientes, y se hace una primera estimación de cuál es la dosis más apropiada. ¿Y quién decide en esta fase qué pacientes participan? Son siempre los médicos los que les informan de si podrían beneficiarse de un ensayo clínico, pero ellos deciden si aceptar o no. Después pasaríamos a la fase 3, que es la de comparación de tratamientos, donde se compararía la eficacia de nuestro nuevo tratamiento respecto a lo que hay disponible en ese momento. Lo que me quieres decir es que aquí tienes que demostrar que tu medicamento es mejor que el resto. ¿Y eso cómo lo haces? En este momento el ensayo se realiza con muchos pacientes y de diferentes sitios. Participan de cientos a miles de personas y se hacen 2 grupos. Uno de ellos recibe nuestro nuevo tratamiento y el otro será el tratamiento estándar o un placebo. ¿Cómo que te dan un placebo? ¿Hay pacientes que no reciben ningún tratamiento? Solo será el placebo en el caso de que no haya otro tratamiento actual disponible. Nadie en un ensayo clínico queda desamparado. ¿Y cómo se selecciona qué persona va a cada grupo? En un ensayo clínico ideal, los pacientes se asignan a un grupo u otro de manera aleatoria. Y además, ni los pacientes ni los médicos saben a qué grupo pertenece cada persona. Esto es lo que se conoce como ensayo doble ciego. De esta manera, los datos son objetivos y se puede mostrar realmente si el nuevo medicamento es más efectivo que el que se está tomando actualmente.
Esta fase es muy importante porque es la base para demostrar la seguridad y eficacia del nuevo tratamiento y solicitar todos los papeles necesarios para el registro y la comercialización en un futuro cercano. En este punto ya se especifica qué dosis concreta se va a tomar, de qué manera y para qué enfermedad. Sabiendo todo esto, llegaríamos a la fase 4, la de estudios a largo plazo. Esta fase se realiza cuando el fármaco ya se está vendiendo y dura para siempre. ¿Y para qué se hace eso? Pues porque en este momento es cuando ves realmente si tu fármaco tiene buenos resultados en la población general. Además, se pueden detectar efectos secundarios desconocidos hasta ese momento y los que se pueden producir a largo plazo. Es lo que se conoce como farmacovigilancia. ¿Y esto ya se ha acabado? ¿Cuánto hemos tardado? ¿Cuánto dinero nos ha costado? Pues verás, la fase preclínica tiene una duración indeterminada. No se sabe nunca cuándo vas a descubrir la clave. Se estima que para que algún fármaco llegue a la clínica hay que invertir unos 450 millones de euros en investigación básica y 100 millones en la aplicada. Después pasaríamos al ensayo clínico propiamente dicho. La fase 1 dura aproximadamente de 6 meses a un año y costaría unos 180 millones de euros. La fase 2 duraría entre 2 y 3 años y costaría unos 200 millones. Y la fase 3 entre 3 y 6 años y costaría 200 millones. Para conseguir los papeles para poder venderlo, además necesitaríamos 1 o 2 años y nos costaría unos 30 millones de euros. Y a todo esto, tened en cuenta que de cada 100.000 moléculas estudiadas se estima que solo una llega a la fase final de aprobación. El proceso, como ves, dura alrededor de 15 años y cuesta unos 1.000 millones de euros. Cuando volváis a preguntaros por qué algunos medicamentos son tan caros, por qué no todo lo que se descubre en el laboratorio llega a la clínica, etc., pensad que todos los medicamentos que tomáis han tenido que seguir todo este proceso que dura tanto tiempo, cuesta tanto dinero y que hay miles de profesionales trabajando en ello para asegurarnos que sean seguros y efectivos para curar nuestras enfermedades.